Hola, soy Álvaro Bajén, secretario general de Aragón y de Política Económica de UPTA. También soy abogado y hoy os vamos a hablar en dos píldoras de un tema de endeudamiento de autónomos y de solicitud de ejecución de los acreedores que es verdaderamente interesante, que ustedes tienen que conocer, sobre todo los autónomos. En primer lugar, vamos a dar unas pequeñas ideas generales de lo que es la prescripción de las deudas. Si te deben dinero o al revés, debes dinero, tienes que saber que las deudas prescriben. Es decir, el deudor puede eximirse de responsabilidad si la deuda ha prescrito y el acreedor puede perder ese derecho de cobro por no haber realizado la ejecución de la deuda en el plazo correspondiente. Esta es, por lo tanto, una cuestión muy importante que el autónomo debe tener presente. El derecho de cobro, por lo tanto, que tiene el acreedor, es por lo tanto un derecho subjetivo, es decir, es el que tiene que decidir si quiere cobrar o no quiere cobrar. El acreedor, por lo tanto, podrá exigir su derecho o no, y si se le pasa el plazo ya no lo podrá exigir por vía judicial. Si bien el autónomo responde con sus bienes permanentes, las llamadas deudas perpetuas, que lo explicábamos en otras píldoras, no es menos cierto que se impone al acreedor una obligación o una exigencia de cobro, de ejecución de esa deuda, y si no la ejercita, como hemos repetido anteriormente, prescribe. Por lo tanto, lo que nosotros, los abogados, los profesionales del derecho, decimos es que la ley admite la prescripción extintiva de las deudas, la pérdida de ese derecho. Esta prescripción, como hemos dicho, y es un derecho subjetivo, es por lo tanto un beneficio para el deudor. Gracias a ella, si el acreedor no ha reclamado su deuda y ha pasado el plazo, el deudor deja de serlo. Y es un argumento que suelen utilizar muchos abogados cuando se le reclaman las deudas al autónomo y estas han prescrito. Por lo tanto, es un instituto jurídico, el de la prescripción, muy interesante, importante. Viene regulado en nuestro Código Civil. Así, el artículo 1961 del Código Civil dice que las acciones de ejecución de esas deudas, tenemos que entender, prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. ¿Y qué dice la ley sobre las prescripciones? Bueno, hay distintos supuestos que, a ver si los podemos explicar sucintamente para que ustedes lo comprendan. El artículo 1964 viene a decir que las acciones personales que no tengan un plazo específico prescriben a los 15 años. También dice, curiosamente, la señala que la acción hipotecaria, las que tienen de garantía hipotecaria, prescriben a los 20 años. Una prescripción realmente un plazo realmente amplio. Los plazos de prescripción de las acciones de reclamación dependen del tipo, por lo tanto, de obligación que se quiera reclamar. Ya hemos dicho, por lo tanto, que con carácter general las deudas prescriben a los 15 años, las deudas personales. Otros plazos de prescripción, bueno, pues vamos a hablar de los que cuando queremos cobrar o nos quieren cobrar los alquileres, los arrendamientos, las pensiones de alimentos en caso de divorcio o separación. Bueno, pues estas prescriben a los 5 años. Así, el artículo 1966 señala que prescriben a los 5 años pagar pensiones de alimentos, satisfacer el precio de los arrendamientos y cualquier otro pagos que se deban hacer por años o en plazos más breves. Cuando se hacen en plazos más breves o por años, prescriben a los 5 años. Así prescriben a los 5 años las deudas contraídas con las compañías de electricidad, agua, gas, factura de telefonía, telefónica, etcétera, etcétera. Y hay otros plazos de prescripción que tienen un plazo de 3 años. ¿Cuáles son? Pues las deudas de los profesionales o los suministros que suelen hacerse efectivo a corto plazo en el tiempo. Así, el 1967 del Código Civil dice que prescriben por el cumplimiento de sus obligaciones las acciones de pagar abogados,
estoy resumiendo, pagar a registradores, notarios, peritos, agentes, etcétera, etcétera. Satisfacer a los farmacéuticos, sus medicinas, pagar a los criados, jornaleros, menestrales. Esto ya no es aplicable, es un Código Civil antiguo en algunos aspectos, regulando cosas bastante antiguas. Bueno, pues estas prescriben a los 3 años. Recordaros, por lo tanto, que las deudas hipotecarias, que ya lo he dicho antes, prescriben a los 20 años. Las deudas de nuestras tarjetas de crédito, aunque los pagos mensuales, la obligación de pago es a los 5 años, las de las tarjetas de crédito es a los 15 años. Ven ustedes que hay distintos plazos de prescripción, pero en general la responsabilidad de un autónomo y la prescripción es de 15 años. El acreedor viene obligado a interponer las demandas de ejecución correspondientes para que no le prescriban los plazos y por lo tanto se interrumpa la prescripción. Muchas gracias. En la siguiente píldora hablaremos con las deudas con Hacienda y Seguridad Social.